El Señor Jesús era un hombre prudente. No hacía nada alocado y conociéndole mejor, uno se da cuenta que en muchas oportunidades, Él rehuyó remachar un éxito que había tenido. A ver si puedo explicarme a lo que quiero decir. Él sanó enfermos, por ejemplo. En el caso del endemoniado gadareno de un pueblito perdido en el medio del campo, el hombre quiso seguir a Jesús. Y Jesús le dijo, no, más vale volvete con tu familia y a ellos decirles las cosas que han pasado con vos. Que uno hubiera aprovechado la volada de decir, a lo llevo de animador, cuenta el testimonio. Entonces dice, hoy vamos a escuchar el testimonio de el Gergeseno. Y él decía, usted no sabe lo que era yo era re loco, vivía en el cementerio, papá. Hubiera contado su historia y la gente, qué maravilla, qué espectáculo. Y muchas personas se hubieran interesado en Jesús para escuchar al friki que tenía un testimonio raro y no interesados realmente en que sus vidas fueran tocadas por Jesucristo. Jesús sanó enfermos, resucitó muertos. Y en muchos de esos casos, cuando la gente estaba lista para decir, este es el Mesías, ¿qué más vamos a esperar? Jesucristo lo que hacía era, se evadía, se iba. ¿Se acuerdan la alimentación de los 5.000? Jesús, ¿qué hizo? A la noche, cuando oscureció y todo les dio sueñito, Él agarró una barca y cruzó el lago a otro lado. Se fue a otro lado. Porque se dio cuenta que lo iban a querer hacer rey. Y Él no quería que lo hicieran rey. De manera que el Señor, voy a leer ahora en Mateo, capítulo 7, es una persona que por lo demás le disparaba eso del argumento fácil. Síganme porque les va a ir todo bien. Eso para Menem sirvió, pero no para Cristo 2000 años antes que Él. Cristo quiere que nosotros le sirvamos con una motivación mucho más genuina que el mero interés por milagros y ese tipo de cosas. Por eso es siempre que hay que tener un ojo abierto sobre el tema de los milagros, de la riqueza. Cuando una iglesia te promete la riqueza, hay profetas hoy día, el Señor te va a dar todo lo que necesitas. Sí, la expresión que el Señor te va a dar todo lo que necesitas, hay que entenderla en su contexto. Y en este caso, lo que el Señor dice, también debe ser entendido en su caso. Porque lo que está paralelo, que está pegado a eso, ¿qué es? ¿Vieron que dicen que entre alguna cosa, por ejemplo, entre un éxito y el fracaso hay una distancia muy corta? ¿Cuántas personas... Y si buscan en YouTube van a encontrar esto. ¿Cuántas personas se ganaron la lotería y cómo fue sus vidas? ¿Cuántas personas alcanzaron el éxito y cómo fueron sus vidas después? Y hay mucho más de lo que quisiéramos de casos de personas que se ganaron. ¿Se acuerdan del primero que ganó ¿cómo se llamaba que se juega, que se apuesta por los números de los partidos? El PRODE, que era una cosa antigua. El primero que ganó el PRODE fue el famoso paraguayo, que estaba casado con una mujer gordita. ¿Qué hizo el tipo con los no sé cuántos millones que había ganado? Bueno, lo primero que hizo fue comerse un asado y al otro día otro asado, invitó a todos a comer asado. Se compró auto, casa, todo y la pateó a la mujer. La mujer, y porque con esa plata podía pagar de mujeres más lindas. Lo que está siempre ahí al lado de lo bueno, siempre al lado hay algo peligroso, siempre. Entonces, pero eso, lo peligroso, no inhabilita lo genuino. Por ejemplo, la sanidad divina. ¿Dios sana en todo caso? ¿Todos los casos? La respuesta es no, no en todos los casos. ¿Jesús sana? Sí. Yo te puedo contar experiencias, acá creo que de los que estamos todos podríamos contar experiencias donde hemos visto la mano de Dios en nuestra salud o en la salud de algún ser querido en forma palmaria. Ese tipo de testimonio, los médicos no se explican qué pasó, pero acá estoy resultado. El tema es que todos nosotros tenemos necesidades y cuando nos acercamos al Señor, el peligro es perder la comunión por el Señor porque nuestra vista quede distraída por el tema de nuestras necesidades.
Por eso Jesús en el Padre Nuestro enseñó que el Señor sabe de antemano de qué cosas tenemos necesidad. De manera que nosotros no enteramos a Dios de lo que necesitamos, sino que confiamos a Dios lo que necesitamos, que es diferente. Entonces, hay iglesias enteras, siempre menciono esta, la del Pare de Sufrir, que prometen salud, que prometen dinero, salir de problemas, todo, y muchas personas después de un tiempo se dan cuenta que no es tan así. Y entonces, ¿contra quién se desanima esa persona? Contra el Señor, contra el Señor. Y eso es terrible, porque cuando uno descubre cómo es el Señor, cómo funciona el Señor, y cómo efectivamente es un Dios todopoderoso y bueno, solamente que el concepto de la magia, de que yo debería ser sano, joven, fuerte, rico y poderoso, Dios me miraría y me diría, ¿estás seguro que querés ser todo eso? ¿Eso es tu ideal de vida? ¿Es eso? Y ahí hay sabiduría, ahí hay algo que hay que pensar. Yo quisiera leer el texto de Mateo 7, porque es una promesa de Jesús para nosotros. Pidan, dice Jesús, y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe. El que busca encuentra. Y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, le da una serpiente. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan. Así que en todo, traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Dos cosas quiero distinguir acá. Una, la estructura de cómo lo dijo Jesús, la estructura, cómo Él lo dijo, cómo está armado en una forma bien esquemática. Ustedes saben que el idioma hebreo, el idioma que hablaba Jesús, la forma de hablar de Jesús y del apóstol Pablo y de los otros judíos que hay en la Biblia y en el Antiguo Testamento en particular, tenía una característica que es la de, para énfasis, decir una frase y volverla a repetir cambiándole los elementos de la frase. Como por ejemplo, el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Es el mismo concepto de que la exposición a la naturaleza no te va a agotar. Pero está dicho, el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. A veces hasta en 3 niveles. Está en los salmos en forma abundante. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de pecadores ni sillas, sino que en la ley de Jehová se da cuenta, cada cosa la dice doble o triple. Esa era una forma de hablar de ellos, de repetir. Y hay mucha gente en el lenguaje de hoy día. Fíjate que hay muchos periodistas que no están avesados en el tema. Para rellenar el discurso, el movilero, por ejemplo, dice lo mismo. Y entonces hay una persona y le ponen el micrófono y dice, sí, dice, porque acá el gobierno no se preocupa de nada, porque acá, mire, nosotros para las elecciones viene, pero acá el gobierno no se preocupa de nada, porque finalmente nosotros estamos solos, acá el gobierno no se preocupa por nosotros. Y usted, señor, ¿qué quisiera? Que el gobierno mande que sea un patrullero, porque nunca se preocupa. ¿Se dan cuenta? Que el gobierno no se preocupa por nosotros, ya lo dijo 4 veces en un minuto, ya está entendido, pero él le da. Esa es una forma antiquísima de enfatizar repitiendo. En este caso, el Señor Jesús dice 3 cosas. Las 3 cosas que dice que uno tiene que hacer están correlatadas con una cosa que va a producir. Él dice, hagan esto porque va a pasar esto. Para que quede claro, hagan esto y va a pasar esto. Hagan esto y va a pasar lo otro. Pidan, se dará. Busquen, encontrarán. Llame, se le va a abrir. Está claro, ¿no es cierto? Ahora, en los 3 casos, el mensaje es el siguiente.
anímense y confíen sus necesidades a Dios. Lo que está diciendo Jesús acá es que un creyente no debe ser una persona estática que está ahí esperando que alguien le diga qué hacer, sino que tiene que ser una persona inquisidora, como los chiquitos, vieron que se preguntan, dice, ¿y por qué tal cosa? ¿Y por qué mamá tiene esa cara? ¿Y por qué vamos a la escuela? ¿Y por qué? 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 Porque esa es la forma donde una persona, al hacer esas preguntas, al inquirir, lo que hace es orienta su conocimiento. Entonces así ha funcionado la ciencia, donde un viejo allá en la Edad Media todo decía, ¿en qué se parecen estas flores que están acá? Entonces anotaba y hacía un dibujito y decía, esta flor tiene 5 pétalos, pero esta otra tiene 6 pétalos. Entonces clasificaba las plantas que él veía y ponía, las que tienen 5 pétalos serán penta algo, y la que tiene 6 será hexa, y la cala tiene uno solo enrulado. Y así nació la ciencia, y así es la clasificación de muchas cosas hasta el día de hoy. Porque alguien se preguntó, ¿por qué? Y hay algunos casos, yo a veces lo cuento en los tips, de paso suscríbete a los tips, voy a poner el vínculo también ahí cuando publico el mensaje después acá en Facebook y en YouTube. Hubo casos medio hasta groseros de cómo descubrieron la diabetes. Es muy interesante, pero muy asqueroso. Porque alguien observó que algunos animales que tenían las mismas afecciones de las personas, se juntaban moscas en la orina de esos animales y los seguían. Entonces ellos decían, mirá vos, el animal este, que lo tengo en el corral, a donde él está van más moscas que a los otros animales. ¿Por qué será? ¿Te imaginas el paso siguiente cuál fue? Probar la orina. Las primeras detecciones de diabetes en los seres humanos fueron de médicos que probaban la orina y sentían que había pasado azúcar a la orina y que no sabían bien qué era lo que estaba pasando, pero que era una enfermedad y que traía un montón de otros problemas. Se descubrió probando la orina el sabor que tenía. Y así descubrieron que había algo dulce que pasaba a través de la orina. Diabetes, algo que pasa dulce. Ese es el origen hasta de la etimología de la palabra diabetes. Si no hubiera habido un tipo que dice, ¿por qué será que la vacuna contra la viruela? ¿Por qué será que las mujeres que ordeñan vacas en esta parte de Escocia no contraen viruela y todo el mundo contrae viruela? ¿Qué les pasa? Si las mismas vacas que ellas ordeñan tienen a veces viruela. ¿Cómo es que están a ellas, en las vacas, con esos granos de la viruela? Las que la ordeñan no se enferman y la otra persona sí. Y entonces descubrieron, por eso se llama vacuna, que las vacas, cuando estaban expuestas en un contacto con las personas que las ordeñaban todos los días, producían una especie de microinfecciones que hacían que las personas tengan un sistema defensivo contra el virus de la viruela. Y así no se enfermaban. Y así se descubrió, porque alguien dijo, ¿qué tal si nosotros hacemos lo que hacen las vacas sin querer? Infectemos a propósito a alguien, pero poquito, y vemos si infectándolo poquito no se enferma después. Así se inventó, se descubrió este principio, se inventó la vacuna antivariólica, que salvó muchas vidas y curiosamente hemos vuelto en el mundo, en nuestra generación ahora, ya estaba erradicada la viruela en toda parte del mundo y volvió. Y entonces ahora tenemos, otros temas sanitarios. Pero a lo que voy es lo siguiente, la mente inquisidora, la persona que buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, lo que está diciendo no es algo concreto y específico, sino una actitud en general hacia Dios y hacia la vida, que es lo mismo. ¿O hay algo diferente entre la actitud hacia la vida y la actitud hacia Dios? ¿Es diferente? Veo ahí una pregunta para pensar. ¿Es diferente la actitud a la vida y la actitud que yo tengo con Dios? ¿Puedo tener una buena actitud sana con Dios y no con la vida?
¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería una persona que tiene una mala actitud en la vida, pero una buena actitud con Dios? Hay algo que nos cierra y respondiendo a esa pregunta, voy a encontrar una clave, no solamente para la fe, sino para la vida misma. Entonces esto es lo que Jesús dice: no se queden así como pavos esperando que alguien les diga, que los conduzcan como manada. Busquen, pregunten, interpelen, llamen, cuestionen, y eso implica a Dios. ¿Cuántas veces alguien ha interpelado a Dios? El propio Cristo en la cruz cita el Salmo 22. ¿Ustedes recuerdan eso? ¿Se acuerdan las palabras de Jesús en la cruz? Le dijo al Padre así: Dios mío, Dios, están así, que en algunos textos del Evangelio están transliterados, es decir, está dicho como Jesús lo dijo en su idioma, que él dijo: Elí, Elí, lama sabactani. ¿Por qué está así? Porque es como uno no entiende otro idioma, pero escucha a una persona y lo escucha. Yo escuché una mujer que había sido torturada en los campos de concentración en Alemania, era una mujer judía, ya viejita, levantó, estaba contando su vida, levantó las manos al cielo y llorando le preguntaba a Dios por qué pasó ese horror. No entendí lo que dijo en hebreo, pero entendí perfectamente lo que estaba cuestionándole a Dios. ¿Es que no creía en Dios? Bueno, una respuesta rápida: mire cómo no cree en Dios, le está cuestionando a Dios. Una mirada tipo Dios sería: hay muchas preguntas para las cuales no tenemos respuesta, pero seguí buscando en mí y las vas a encontrar. Nosotros a veces pensamos de Dios como un Dios que simplemente tiene como una especie de catálogo de normas que hay que cumplir de tipo religioso. Orar, leer la Biblia, ir a la iglesia, poner ofrenda, invitar a otras personas para que vayan a la iglesia, anotarse en cursos, trabajar en la iglesia, ayudando en lo que se pueda. Está bien, todo eso es necesario, pero básicamente la vida de entrega al Señor es una vida que está buscando cada día la voluntad de Dios. Padre, para hoy, ahora me levanté, ahora voy a tomar el desayuno y voy a salir, pero vos querés algo de mí hoy. ¿Qué podría hacer yo hoy? ¿A qué estoy atento hoy, en este momento? Ni en el futuro, pero ahora mismo, ¿qué planes tenés para mi vida? Y fíjense ustedes que lo que hay es un llamado a buscar, a ir a Dios. ¿De dónde saco yo lo que dice ir a Dios? Fíjate cómo dice acá. Él dice: pidan, busquen y llamen. Inmediatamente pone, por ejemplo, a un padre que el hijo le pide un pan y dice: ¿quién de ustedes? Que el hijo le pide al padre un pan y le va a dar una piedra. No dice le va a dar el pan, sino que dice no le va a dar una piedra. ¿Entienden el razonamiento? ¿Quién, en estos ejemplos que cambian en los distintos evangelios, acá dice pan, pescado, en otro menciona huevo, escorpión en vez de huevo? La idea es: Dios no nos va a dar algo parecido pero malo. Por ejemplo, si yo le pido pescado, que los chicos no piden pescado, los chicos judíos del tiempo de Jesús pedían pescado, los de ahora piden hamburguesa, los salchichas, no sé qué es lo que piden. ¿Qué piden los chicos? En vez de pescado, ¿vos pedís pescado? No, porque no hay más, el sushi se acabó, ahora el pescado importado se acabó. Entonces, dice, sí, ahí hay una piedra, dice: quiero pan, tengo hambre, quiero comer pan. Entonces el padre agarra y le dice, agarra una piedra así. ¿Y qué querés? ¿Pan casero? Pan. Le da una piedra y dice: toma, acá tenés. Entonces la gente se reía cuando Jesús decía esto. Seguramente decían: ay, se le ocurren cada cosa a este. Lo que él quería decir es: la gente que pide a Dios, cuando yo le pido a Dios, Dios de repente escucha lo que yo le estoy pidiendo. ¿Y qué me va a dar Dios? Probablemente no me dé lo que yo le pido. ¿Me daría Él algo parecido, pero envenenado, algo que me va a hacer daño, como una víbora en vez de un pescado? ¿O un escorpión en vez de un huevo? ¿O una piedra en lugar de un pan? La respuesta es nada. ¿A quién se le ocurre? Y Jesucristo entonces remata diciendo: si ustedes, que son personas comunes, por lo tanto medio tendencioso al pecado,
Si ustedes no serían capaces de hacer una cosa así, ¿de dónde sale la idea de que Dios haría eso con nosotros? Si yo le pido algo a Dios, no dice aquí que en siempre y en todo caso me lo va a dar, pero lo que sí dice que nunca va a ocurrir es que me va a dar algo que me puede hacer mal. Y fíjate vos que el que sabe qué cosas me pueden hacer mal a mí es Él y no yo. Nosotros en general tenemos idea de que si tenemos plata, salud, juventud y poder, que eso está bien, que eso es una buena vida. Que alguien va a decir en ese momento, esto es vida. Hoy teníamos una discusioncita con Mónica, una conversación, porque ella se refirió a alguien del mundo de la política y entonces yo le pregunté, ¿vos qué crees que esa persona está deseando? Y hacerse más rica, me dijo. Probablemente no, pero las ambiciones de las personas de este tiempo, ¿cuáles son? Hacerse más rico, hacerse más sano, vivir más, disfrutar más de la vida. Fíjense ustedes de este fenómeno sociológico contemporáneo, actual de ahora, de contemporáneo de este mini tiempo de ahora, de esta coyuntura. Hoy, acá en Carlos Paz, está atiborrado de turistas. Y entonces la crisis, ¿dónde está? No, es que hay una deformación entre que muchas personas al apretar la crisis y el peligro y los anuncios de que va a caer y que la inflación y que esto y que el otro, lo que hacen es decir, bueno, disfrutemos lo más posible, disfrutemos lo más posible. Entonces, vámonos de vacaciones, vámonos a pasear, comprémonos un auto, ha crecido este mes que pasó. Ha explotado la venta de electrodomésticos en los supermercados. ¿Por qué? Es porque alguien dice, loco, esta plata que yo tengo se me va a desvalorizar. Me compro de una vez, ya cuando tenga el termotanque puesto, ese no me lo toca más. Ya está. Tengo el termotanque nuevo, el auto nuevo, o lo que fuera nuevo. Y el que puede, hace eso. ¿Por qué? Porque él está demandando, está queriendo, está aspirando a una vida tranquila, estable, de salud, de recurso económico suficiente y todo. Es lo normal en el ser humano. Ahora, dentro de las preocupaciones de las personas, ¿cuántas preocupaciones tenemos nosotros sobre tener una buena relación con Dios? Perdón. ¿Quién busca a Dios? ¿Quién dedica parte de sus preocupaciones a buscar al Señor? No las cosas del Señor, sino al Señor. En ese evento que yo les conté cuando Jesús cruzó el lago porque había dado de comer a 5.000 personas y lo seguían, Él les dijo, ustedes me buscan porque comieron gratis. Pues yo les di de comer a todos, un milagro fue. La pregunta mía es, ¿cuántos me seguirían no por el pan, sino me seguirían por lo que yo soy? Hasta el día de hoy Jesús es así. Jesús lamenta cuando las personas buscan en Él cosas, buscan dinero, buscan salud, que son legítimas, no son malas, no están mal. De hecho, cuando nosotros oramos, y lo que está Jesús diciendo acá, es pidan por favor, ténganme confianza en decirme qué necesitan. ¿Necesitas salud porque estás enfermo? Pedí, por favor, pedime porque yo quiero que vivas una vida de plenitud. Y este texto, como otros, como un criterio hermenéutico, debe leerse así, sabiendo que no es una promesa literal para que se va a cumplir en todos los casos. Como por ejemplo el famoso salmo que fue tan mal interpretado durante la pandemia, ni plaga tocará tu morada. Ese texto y este deben ser leídos así, como en general, una persona que busca a Dios, una persona que ve su vida, ve cómo Dios le ha protegido de la enfermedad, de la muerte, de accidentes, de problemas, de montones de cosas. Pero no siempre y en todo caso, porque eso es la magia, la que vos apretás el botón B y se resuelve el tema C.
En cuanto a la voluntad de Dios, Dios quiere que vivamos una vida y de hecho Dios prospera nuestras vidas, sana enfermedades en nuestra vida. Como les decía, hay muchos testimonios. Las personas por las que yo sin querer estaba mirando, las personas por las que oramos la semana pasada y que mencioné al principio de este culto, están todas en general bien, están mejor. El Señor los está bendiciendo. ¿Es la mano del Señor que los ha bendecido y los está bendiciendo? Sí, sin duda. Pero Él respondió que sí a todas nuestras oraciones, siempre no. Entonces, una persona obcecada en no entender va a preguntar en qué hemos fallado que Dios no me contestó. Y ahí uno muestra qué es lo que piensa de Dios, es lo que Jesús puso acá. Uno cuando se queja, cuando no recibe, lo que hace es mostrar qué actitud tiene respecto de Dios. De manera que la conclusión para mí del mensaje de esta noche, que es difícil de predicar, a mí me cuesta trabajo predicar, porque muchas veces es como la palma de la mano, ¿no es cierto? Si yo tengo algo como la palma de mi mano y lo tengo muy cerca de mi visión, me termina cegando todo lo demás. Si lo tengo en su perspectiva, en su justa perspectiva, puedo ver mi palma y puedo ver las otras cosas que están atrás. Pero ahí está la expresión, miren, es sin querer, he hecho un gesto, he hecho el gesto de una modelo que le acaban de regalar un anillo de diamantes. ¿Qué está mirando? ¿El mundo? ¿Está mirando la humanidad? No, está mirando su precioso anillo y su preciosa mano. Se está mirando el ombligo nada más que proyectado ahí sobre su dedo y está, ¡ay! ¿Qué amerita eso? ¿Qué amerita eso? Selfie. Somos la época selfie, donde estamos centrados en nosotros mismos, donde queremos la cámara que nos tome a nosotros mismos. Y en esa perspectiva selfie de la vida no vemos a Dios. Dice que un rabino de la Edad Media, que era muy famoso, recibió la visita de un amigo que estaba frustrado por la vida, no le gustaba mucho cómo estaban siendo las cosas. Y este rabino, que era muy sabio y aquel hombre era muy rico, le dijo, anda a aquel espejo que hay allá en la pared y decime lo que ves. Entonces el otro fue, miró pensando que había algo misterioso ahí, y miraba el espejo, se da vuelta y le dice, no veo nada, solamente a mí mismo me veo yo solo, no veo otra cosa. Ahora vení, asomate por la ventana. Dice, mira por la ventana, ¿qué ves? Hay un montón de cosas, dice, veo el mercado del pueblo, hay mucha gente, hay animales, hay vendedores que gritan sus mercaderías, hay casas, ahí veo una mujer que está colgando la ropa, hay gente que va caminando, hay niños jugando. Entonces el rabino le dijo, ¿te das cuenta? ¿Cuál es la diferencia entre el vidrio del espejo donde te miraste y te viste vos solo y el vidrio de la ventana que te vio? Una microscópica capa de plata, dice. En el espejo hay un vidrio que tiene una capa delgadísima de plata atrás que te refleja tu propia imagen. En cambio en la ventana no la tiene y vos ves el mundo. Es lo mismo que pasa porque estás atado a la plata. La plata es la que te está impidiendo, estás todo el tiempo viéndote a vos mismo. Y esa persona que es inmensamente rica y que todo el mundo diría, con lo que tiene, ¿no es suficiente? La respuesta de él sería, no, todavía me falta un poco más. ¿Qué tal si nosotros tuviéramos esa ambición que tenemos por la plata, por la salud, por la juventud? La tuviéramos por Dios. ¿Sí? Nuestra preocupación diaria, cotidiana, a todas horas y en todos momentos y circunstancias fuera, quiero más de Dios, quiero conocerlo mejor, quiero entenderlo mejor. Me dijo que no a esta oración. ¿Por qué? Porque si habré hecho algo mal yo era pecador, Él me perdonó. Si me perdonó los pecados, me está castigando por pecados. ¿Se dan cuenta? Y de otra vez la mente inquisidora. Y yo no quiero caer como en las preguntas de los niños que terminan diciendo, nene, por favor, cállate.
pero quiero ser inquisidor frente a Dios que nunca se cansará. ¿Les gustó lo que oyeron? ¿Les gustó? ¿Están de acuerdo en general así? ¿Da como para seguir pensando y charlando? Bueno, eso es el mensaje de esta noche. Seguir preguntando, seguir buscando, seguir golpeando puertas y verlas con el tiempo que se han respondido, que se han encontrado, que se han abierto puertas. Que Dios nos bendiga. Pongámonos en pie para orar. Y en las casas, Padre nuestro que estás en los cielos, inmenso Padre celestial, ¿quién entenderá tu corazón? ¿Quién sabrá tus pensamientos? Quisiéramos saber más de ti, conocerte mejor. Así que te pedimos que hagas ese verdadero milagro en nuestras vidas de tener visión espiritual, de buscarte a vos y de encontrarte cada día. En el nombre de Jesús.